Dios Padre, que tú creaste el universo y que tú me creaste a mí y me salvaste. Dios Padre, que tú eres santo, te agradecemos. Tú que no escatimaste tu propio Hijo unigénito y lo mandaste aquí a esta tierra para que se llevase todos nuestros pecados y que muriese en la cruz derramando su sangre y que el juicio que teníamos por el pecado lo recibió Él y ahora tú, con su sangre, hemos sido redimidos y ahora mismo somos hijos tuyos. Por lo tanto, Señor, tú nos nutres y nos alimentas dentro de la iglesia. Por lo tanto, Señor, tú que nos has encomendado tu obra hasta el día que tú vengas, esa misión, por lo tanto, Señor, te pedimos de que podamos llevarla a cabo y que nos ayudes y que nos cuides y que a través del Espíritu Santo, por lo tanto, Señor, te agradecemos. Ahora mismo que se está llevando el retiro de verano, hay muchas almas que están descubriendo más acerca hacia ti y el amor de Jesucristo que tuvo con nosotros y la obra de la salvación se está llevando cada vez más a cabo. Por lo tanto, Señor, te pedimos que esas personas que están ahora mismo delante de ti, que se olviden de su codicia y de su egoísmo y que se arrepientan y que se arrodillen delante de tu palabra y que puedan conocerte, que puedan recibir la salvación, Señor, te pedimos de que abras su corazón y todos los pastores que están predicando la palabra, Señor, te pedimos de que estés más con ellos y que los hermanos y hermanas que están conjuntamente obrando, te pedimos, Señor, de que les des más gracia y que estés más con ellos y que a través del retiro de verano cada vez sea más gloria, Señor. Te pedimos, Señor, de que estés con nosotros y todos los lugares del mundo en el que se está predicando el Evangelio. Te pedimos que a través del Espíritu Santo esté con nosotros y que testifiquemos tu palabra. Y te pedimos, Señor, de que los misioneros y pastores que puedan predicar bien tu palabra hoy, vamos a aprender sobre tu santa palabra. Por lo tanto, Señor, te pedimos de que nos hagas comprender la palabra y que con tu palabra nos guíes. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9, desde el versículo 19 hasta el versículo 23. 1 Corintios capítulo 9, desde el versículo 19 hasta el 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. En 23 vamos a leer juntos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Sobre el título bajo la ley de Cristo, el que está bajo la ley de Cristo como título, y vamos a hablar sobre esta palabra y vamos a pensar juntos. Por lo tanto, ¿qué significado tendrá? Yo antes no iba a la iglesia, yo no sabía lo que era la ley. Por lo tanto, la palabra de ley finalmente es ley. En inglés es law.
Por lo tanto, es la ley. Por lo tanto, la palabra de Dios es la ley de Dios, la ley de Cristo, la ley de Dios. Y esta ley está grabada en la mente, en la medida de la mente, ¿no? Hablo de la conciencia. Algunas palabras caen dentro del alcance de la ley y expresan todo el Antiguo Testamento como la ley. Y luego, solo en el Antiguo Testamento también se dice que es la ley. Y también la ley de Moisés. Pero si nosotros decimos ley, generalmente entendemos ley, que si el pueblo de Israel mantenía las leyes, si obedecían, eran bendecidos, pero si no obedecían, eran maldecidos. Por lo tanto, nosotros lo estamos entendiendo así. Y estas leyes que se les dio al pueblo de Israel, todas estas leyes, hay cosas que dicen que hay que hacer y cosas que no tienen que hacer. Y por lo tanto, las leyes que hay que hacer son 248 y las leyes que dicen que no hay que hacer son 365. Por lo tanto, juntadas son 613 leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Los eruditos bíblicos dicen así, y como hemos leído antes, esta ley, primero, antes de la ley, estaba la gracia de Dios primero. Y Dios lo dio como un pacto, que es la gracia del pacto que Dios hizo con Abraham después de 430 años. Y la gracia que hizo con Abraham no podría hacerlo sin la ley que fue dada a través de Moisés, nacido 430 años después, y que la promesa no sea en vano. Y todo esto, al fin y al cabo, es para recibir la gracia de Dios finalmente. Por lo tanto, Dios no dio la ley a las personas gentiles, sino que a los judíos, ¿no? Por lo tanto, si vemos en Romanos 2:12, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Está descrito así. Por lo tanto, se podría en tales gentiles que no tenían la ley y los israelitas que sí tenían la ley. Y por lo tanto, Dios dio la ley al pueblo de Israel para que a ver si guardase. Pero no lo fue así. Si vemos en Hechos 15:10, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice así la palabra. Aquí habla de un yugo. El pueblo de Israel llevaban un yugo cargado y trabajado y tenían un gran yugo sobre cómo observar la ley por su propia voluntad. De hecho, para mantener la ley, primero tiene que cambiarse por dentro. Y entonces la ley se mantiene sola, pero si dentro no se cambia, sino exteriormente solo, y quieren tratar de querer mantener la ley, por lo tanto viene, como dijo en Mateo 11:29, fariseo, ciego, primero debe tener limpio el interior. Si limpio, este corazón está lleno de cosas sucias, corruptas y desagradables. Pero por fuera quieren ser personas buenas, personas que hacen buenas obras. Y Dios, finalmente, Jesús dijo que eran hipócritas, ¿no? Limpiad primero dentro. Si estáis limpiado de su corazón primero y finalmente, automáticamente solo se limpia, pero como dice la palabra, entonces Jesús, si hay que primero
limpio el interior. Y entonces el exterior estará limpio por sí mismo, porque el interior siempre está afuera, ¿no? Y Jesús vino y Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que mi yugo es fácil y carga, ligera la carga, ¿no? Nosotros, la ley de Cristo que nos da a nosotros es la ley de Cristo. Y ese yugo que Cristo nos da a nosotros es fácil y es ligero. El mandamiento que se le dio a los israelitas, la ley, se lo dio para ver si la podían guardar. Pero el propósito era para darse cuenta del pecado. Por eso la ley es tan alta. Solo personas santas como Dios, justas como Dios y tan buenos como Dios pueden guardar la ley. Pero los judíos que han sido nacidos, descendientes de Adán, no podían cumplirla. Guardad la ley, entonces podréis ir al cielo. Entonces, por supuesto, como no tiene pecado, por lo que podemos tener la vida eterna e ir al cielo, pero no hay persona así. Vamos a buscar un momento San Lucas capítulo 10. San Lucas capítulo 10. Desde el versículo 26 hasta el 28. San Lucas capítulo 10, desde el versículo 26 al 28. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y por lo tanto, aquí, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el que le hizo esta pregunta era una persona que estaba manteniendo la ley, que guardaba la ley. Y le salió ante Jesús y dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Maestro, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Le preguntó. Entonces Jesús le respondió, ¿qué le dijo? Que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él sabía. Por lo tanto, y le preguntó, entonces, ¿quién es mi prójimo? Y realmente, si reducimos estas 613 leyes, podemos incluirlas en los 10 mandamientos y podemos dividir los 2 mandamientos en 2 cosas, en ama a Dios y ama a tu prójimo. Y eso lo juntamos, es que ames. Ama. Por lo tanto, esta ley es el punto, es el énfasis, ¿no? Como dice la ley, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amaros unos a otros. Por lo tanto, si alcanzas el estándar de amor que Dios requiere, puedes decir que es santo, justo y bueno. La ley en sí misma es tan santa, justa y buena, pero el problema es que nosotros que hemos nacido en medio del pecado, no puede guardarla, las personas. Es lo mismo que dejarle al cuidado de un pescado a un gato, ¿no? Por lo tanto, como dijimos juntos,
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como dice la palabra, nosotros en la ley podemos guardar, a veces podemos guardar algunos mandamientos, pero no siempre podemos guardarlos siempre. Y finalmente, si se guarda, por lo tanto, las personas que quieren tener la vida eterna guardando la ley, finalmente caen bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por lo tanto, finalmente irá al infierno y no podrá salir de ahí. Y ese es el significado de la ley. Por lo tanto, el pueblo de Israel, hasta ahora, como no han podido guardarlas, y entonces están... La razón por la que ahora los israelitas es porque quieren ahora guardar, ¿no? Rechazaron el amor del Señor y quieren, y como dijo Job, yo soy más justo que Dios, por lo tanto yo puedo. Y por lo tanto es lo mismo que retar a Dios. Por lo tanto, el Señor, ¿por qué ha dado la ley que no puede ni guardar nadie? Por lo tanto, es para que comprenda que nosotros, si no recibimos la gracia del Señor, no podemos ir al cielo. Con su amor y con su gracia, y cuando creemos a través de la fe que podemos tener la vida eterna y que podamos ir al cielo, para hacernos saber esto, para que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores, y por esa razón nos ha dado la ley. Antes de que estuviese la ley, las personas, aunque pecaban, no sabían que era pecado. Por lo tanto, vamos a buscar un momento en Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Romanos, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer juntos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no hay ley. No se inculpa de pecado. Si una persona ha pecado en un gran pecado en este mundo, pero si no hay ley que lo considere pecado, entonces no puede presentarlo en la mesa del juicio. Por lo tanto, esto es que a veces es frecuente en el mundo que el Congreso promulgue una ley especial para enseñar y juzgar a la persona que lo que es un pecado. Entonces, ante Dios debe señalarse e indicarse de que es pecado, por lo que Dios dio esta ley para mostrar que lo que es el pecado y por qué soy juzgado por ello. Por esa razón nos dio la ley. Versículo 20, vamos a leer juntos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por la ley se introdujo para que el pecado abundase. Cuando no había ley, no sabían que era pecado. La codicia no sabía que era pecado. Si no se hubiera visto de lo que era la codicia, entonces no sabrían que era pensado, era solo un pensamiento del corazón. Pero esto es para conocer de qué es pecado. Vamos a buscar capítulo 7, desde versículo 7. Desde versículo 7, vamos a leer juntos solo el 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Leamos juntos, versículos 12 y 13. Vamos a leer juntos. De manera que la ley a la verdad es santa, y mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera,
sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando no estaba la ley, las personas no sabían de que esto era pecado. Pero al mostrar que a través de la ley que esto es pecado, entonces, para que la persona se diese cuenta de que había pecado, que era pecador. Por lo tanto, si vemos en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es, ¿qué? Conocimiento del pecado. Por lo tanto, nos dio la ley para mostrarnos de que tú estás bajo el juicio de Dios. Por eso si vemos en el versículo 19 al final, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este es el propósito de la ley. Por lo tanto, cuando yo estuve delante de la ley, se da cuenta, ¿no?, de que no es tan bueno como Dios, no es tan santo como Dios, aunque haga todas las cosas, 10 años, 20 décadas. Así es como se ve. Cada año que peca, toma la ofrenda por el pecado, perdonando sus pecados. Y fue perdonado todos los pecados que había cometido durante un año, desde el día de su expiación, pero también sigue pecando y su interior nunca cambia. Y finalmente eso no era una respuesta. Ajá, voy a volver de este camino y voy a confiar en la misericordia y en el amor de Dios para ir delante de Dios y ser perdonado de todos mis pecados y transgresiones por el resto de mi vida, para que así yo pueda ser tan santo como Dios, tan bueno como Dios y tan justo como Dios, y que pueda ir al cielo. Entonces, se da cuenta así, y a esto se le llama arrepentimiento, ¿no? Por lo tanto, significa la idea de arrepentimiento, significa que no puede llegar tan lejos de forma en que trate de vivir una buena vida, guardar los mandamientos, cumplir la ley o vivir una vida religiosa y de alguna manera ir al cielo. Entonces, finalmente vuelve a Jesús y Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En primer lugar, el único Dios verdadero. Se conocen, y como Dios es tan santo, es omnipotente, justo, bueno y lleno de amor. Por tanto, se produce el arrepentimiento cuando se comprende de que no puede ser como Dios. Por lo tanto, necesita un Salvador para salvarme de este pecado. Y por lo tanto, el Señor envió un Salvador. Por lo tanto, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, el Señor envió a su Hijo unigénito, Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos de que somos pecadores y en el momento en el que nos ponemos enfrente del Señor, nos quitamos el pecado. Y esto el Señor lo ha hecho todo. Juan el Bautista, su padre fue sacerdote, Zacarías. En Israel, si el padre es sacerdote, el hijo hereditariamente, automáticamente se convierte también en sacerdote. Entonces, ¿dónde trabajaban los sacerdotes? En el templo de Jerusalén. Pero Juan el Bautista, que tenía que trabajar en el templo, no fue al templo. Salió al desierto. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la fe en el templo de Jerusalén no puede ir al cielo. Así que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y todas mis cargas pesadas para ir al cielo, todas mis cargas duras, cada vez más duras, ese reino de los cielos que va a solucionar todas estas cosas se ha acercado. ¿Y quién es el reino de los cielos? Es Jesucristo. Por lo tanto, bautizar a las personas con arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento es diferente del bautismo que recibimos y somos salvos, ¿no? El bautismo de arrepentimiento no alcanza el estándar de la palabra de Dios. No tengo más remedio que morir en este estado, reconociendo que es un pecador que no puede ir nada más que al infierno. Y entonces va al río Jordán y dice, ese bautismo de arrepentimiento. Y más tarde, cuando ahora son salvos por medio de Jesucristo, deben ser bautizados nuevamente. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, como la orden del Señor, después de recibir la salvación, que murieron con Jesús, con el verdadero Jesús, y luego resucitaron a una nueva vida. Y por lo tanto, se bautiza, ¿no? Y pienso, ¿no?, que habrán vuelto a ser bautizados estas personas. Y entonces, el arrepentimiento ya se escribió previamente, ¿no?, como está escrito en San Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En la Biblia estaba escrito. Por lo tanto, es Dios que es santo para conocer al Señor, que Dios es santo, y hacernos saber el papel que desempeña el Señor a través de los testigos. Nos hace saber. Y Dios nos ha hecho conocer todas las cosas por venir de la historia. Entonces, en ese momento se cuenta, Dios es tan santo y tan elevado. Para descubrir quién soy ante Dios, ahora escuchamos sobre la palabra sobre el pecado y los pecadores. Y el que resuelve este problema es solo Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo resuelve todos los problemas de la vida. Pero el problema de la vida no es no comer bien, vivir correctamente en este mundo, sino el problema eterno, el problema de la vida. Y ahí puede resolverse. Entonces, el propósito de la ley es para darse cuenta de que soy un pecador, que no puedo ir al cielo. Y cuando se comprende esto, hay que resolver el pecado, que será a través de Jesucristo, ¿no? Vamos a buscar un momento Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículo 21 vamos a leer juntos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Desecha la gracia de Cristo, ¿no? No desecho la gracia de Cristo. Entonces la ley nos lleva ahora a venir a Cristo para recibir su gracia. Entonces vamos a leer nuevamente 3 de 21 al 24. Entonces, lo cual la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Capítulo 3, versículo 23 y 24 vamos a leer juntos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de que viniese la fe, nosotros estábamos sujetos a la ley. Pero esta ley, como no puede resolver ese problema, ¿a dónde nos lleva entonces? Nos lleva a Cristo. La ley es para llevarnos a Cristo. Por lo tanto, el propósito de la ley, la primera, es que para darse cuenta de que es un pecador, que no es santo, justo, bueno como Dios, y comprende esto de que es pecador y que no tiene más remedio de ir al infierno. Por lo tanto, es lo que hace la ley del Antiguo Testamento, esta función. Pero esta ley, si obedece la ley todo, puede ir bendición al cielo, pero si solo falla en una de esas leyes, va a ir al infierno. Por lo tanto, la paga del pecado es la muerte, como dice la palabra, y es una maldición. Vamos a buscar un momento de Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27. Capítulo 27, versículo 26. Capítulo 27, versículo 26. Vamos a leer juntos. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y diré a todo el pueblo, amén. Esta ley no es 1 o 2. Sino, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y diré a todo el pueblo, amén. Es correcto. Si no cumple todas las leyes que está escrita, finalmente será maldito. Y será maldito. Porque la paga del pecado es muerte. Es la maldición de la ley. Pero ¿dónde terminó la maldición de la ley? Es en Jesucristo. Según Romanos 8:3, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Todos los pecados que hemos cometido por acciones, todos los pecados que hemos cometido en el pasado, en el presente y lo que vamos a cometer en el futuro, todos los pecados que yo conozco o desconozco, todos nuestros pecados, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Por eso vemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que reciba el juicio de la ley, la maldición de la ley, por nosotros, para que seamos justificados por medio de la fe. Al que no conoció pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Seguimos en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es una palabra importante, vamos a buscarla, ¿vale? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Está dentro de la palabra que hemos leído antes. Gálatas capítulo 3, versículo 13. 3:13. Vamos a leer juntos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros. Maldición. Hace 2000 años, en nombre de toda la humanidad, recibió toda esa maldición. Por lo tanto, el Señor nos ha redimido de la maldición de la ley. Ya habíamos sido redimidos, ¿no? Y maldición de la ley, el Señor Jesús la recibió. Y esto es asombroso. A veces yo me hago una pregunta y es una pregunta muy difícil. Y respondan, por favor, ¿me aman? Solo se sonríen, ¿no? Significa que no, ¿no? Pero algunos de ustedes respondieron sí. Entonces yo le haré una pregunta más difícil. Si usted me ama, ¿puede morir por mí? No. Dice que no. Es correcto. Por lo tanto, nosotros es difícil amar a los demás o algo más que a nosotros mismos, ¿no? Por supuesto, es así. Pero Jesús me amaba. Ustedes, aunque me amen, que el Señor que ha creado el universo, Dios, más que a sí mismo, me amó a mí. Y por esa razón, por eso murió. Y por esa razón pudo recibir la maldición de la ley. Piensen en eso. La maldición de la ley. Y eso no se acabó en la cruz con Jesucristo. Y acabó. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Y Jesús acabó todo esto en la cruz. La razón, una. Porque nos amaba. Porque nos amó. Y la razón, no hay condición, no hay motivo por amarnos. Tú tienes mucho pecado, tu corazón está tan desviado, tú no. Esto no hubo. No importa el pecado que haya en el mundo, sin ninguna condición. Y con su cuerpo, nosotros que teníamos que haber recibido la maldición de la ley, Jesús lo recibió por nosotros. Por lo tanto, el Señor ha terminado todos nuestros pecados y ahí ha hecho un plus. Que nos ha hecho justo, como si no hubiésemos pecado nunca. Y esto es la justificación de la ley. ¿Y quién hace la justificación de la ley? Lo hizo Jesús. Jesucristo, que vino a la tierra, vino aquí a este mundo para quitar todos nuestros pecados. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús en este mundo no pecó ninguna vez. El Señor Jesús cumplió todos los mandamientos. Por eso, como hemos leído antes, Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, que no conoció pecado. Por lo tanto, era una persona que no podía pecar. El apóstol Pedro dijo a Jesús, yo no he pecado. Y Jesús había cumplido toda la ley, había guardado todo. Recibió la maldición de la ley en su cuerpo y todo eso es justicia de la ley.
Y aquí le hizo un plus de que toda la ley que el Señor ha cumplido, el Señor nos ha tapado todo. Por lo tanto, el Señor nos ha hecho justicia. ¿Cuánto? Como Dios, como Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo. Eso es un hecho, es verdad. Por lo tanto, nosotros somos justificados como Dios. Jesús es santo y vivió completamente separado de este mundo. Por eso, si vemos en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del pecado, el cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La justicia de Cristo, el Señor, nos ha tapado todo con eso. Con su bondad, el Señor nos ha tapado. Y a nosotros, el Señor nos ha hecho ahora que podamos hacer cosas buenas. Por lo tanto, nos ha hecho justos, no ha hecho buenos, nos ha hecho santos. Y eso es la justicia de la ley. Y la justicia de la ley nos ha dado a nosotros. Y lo que exige la ley, el significado de la ley es amar. Lo que exige la ley es el amor. Jesús, todo el amor de la ley lo guardó en la cruz. ¿Es eso correcto? Una persona inocente. Como hemos leído antes en el Evangelio de Lucas, que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu voluntad. Y el Señor Jesús lo hizo. Por lo tanto, el Señor lo hizo todo, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su voluntad. Amó a Dios y nos amó a toda la humanidad también. Pero y Jesús lo hizo así y nosotros como no pudimos, por lo tanto Jesús ya lo hizo como yo hubiera hecho yo. Y el Señor nos ha dado a nosotros. En la cruz dijo, consumado es. La maldición de la ley se ha terminado. Y se ha terminado todo. Y Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús realmente amó ese gran amor. Y nos pide, si vosotros podéis hacerlo, hacerlo. Y yo os daré recompensa conforme hayáis hecho. Entonces, las personas primeras de fe dieron todo ese amor tanto como pudieron. Los discípulos de Jesús, sus apóstoles y los creyentes, primeros creyentes, no tuvieron ni miedo a la muerte y no dudaron en vivir a la altura de ese amor. Y tanto como eso, el Señor se los llena de gloria. De hecho, la Biblia dice que la ley y los profetas son hasta Juan, ¿no? Pero el Antiguo Testamento es hasta Juan el Bautista. El antiguo profeta, el último profeta de este Antiguo Testamento es apóstol Juan, ¿no? Perdona, Juan el Bautista. Y a partir de entonces, un profeta enviado por Dios, Jesucristo, que ahora está hablando de una nueva vida que ha terminado con la ley y ahora vive en la fe en Jesucristo. Eso es correcto. Entonces Jesús dijo, como nosotros ya no podemos guardar la ley, y fue quebrantada con su carne, ¿no? Como dice la ley.
la palabra. Es decir, se acabó la forma de guardar la ley e ir al cielo, ¿no? Vamos a buscar un momento Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Versículo 18 y 19. Hebreos capítulo 7, 18 y 19. Vamos a leer juntos. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Por supuesto, este mandamiento y la ley no estaban equivocados. Como las personas estaban equivocadas, por lo tanto, la persona no puede cumplir la ley y nadie a través de la ley por lo tanto, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto es de estar bajo la gracia de Dios, y la gracia es la ley de Cristo. Como bien sabemos, los judíos no conocían la voluntad de Dios y la permitieron debido a la obra de Satanás en ella. Sí, ¿crees en Dios? Créelo bien. El Señor dice que tienes que cumplir la ley. Ayer no pudiste cumplirla, pues hoy cúmplela. Y finalmente no puede cumplir. Y por esa razón se cree que lo está haciendo correcto. Como está escrito en Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque no sabían la justicia de Dios. Ellos creían en Dios, pero creían en otro Dios. Como dice Dios, como dice el Señor, como dice el Señor, si Dios fuera tu Padre me conocerías, porque Padre Celestial me envió. Y tu padre es el diablo, ¿no? Entonces los israelitas han servido a Dios en el templo toda su vida, pero han servido otros dioses. Muchas personas en el mundo están creyendo en otro Jesús. Y como están creyendo en otro Jesús, cuando mueren y cuando van delante de Jesús, y Jesús le dice, yo a ti no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No sabía cuál es la voluntad de Dios, no sabía cuál era la justicia de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, como está escrito en 2 Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, muchos religiosos están creyendo en otro Jesús. ¿Por qué? Por fervor. Pero no sabían la Biblia. Han estado durante décadas en la iglesia yendo. Cuando decimos vamos a buscar Hebreos, y empieza a buscar ya en el Antiguo Testamento en vez del Nuevo, ¿no? Y no sabe dónde está la Biblia. La Biblia solo tiene un adorno, lo tiene como adorno. Él quiere hacerlo todo con fervor. Entonces el diablo le está diciendo, venga, solo con eso haz más, esfuérzate más. Como si fuese una guerra, ¿no? Pero Jesús dirá, no te conozco.
hacedores de maldad. Es que no está bajo la ley de Cristo. Entonces, el pueblo de Israel que no conoce la justicia de Dios, les está diciendo otra justicia de la que están tratando de ir al cielo. En Romanos capítulo 3, desde el 21 hasta el 22. Romanos capítulo 3, desde el 21 al 22. Vamos a leer juntos, lentamente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para que por medio de la fe, esa justicia de Dios que por medio de la fe se recibe para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si no hubiera sido por esta palabra, ¿qué hubiera pasado? Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos a leer juntos. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos que es por medio de la fe. Pero si vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay personas que creen en Jesús y quieren ser justificados por la ley. Hay personas así. Entonces esto es contradicción. Es inconsistente con la palabra de Dios y su llamada vida en fe es contradicción, ¿no? Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9, vamos a leer juntos. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Cristo por la fe. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es correcto. La justicia que es de Dios por la fe. Nosotros recibimos la justicia de Dios e iremos al cielo. Vamos a buscar un momento 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, vamos a seguir leyendo juntos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánto? Como Dios. Hemos sido justificados como Dios, hemos sido santificados como Dios. Nosotros que no podemos ser ni justos, hemos sido santos. Nosotros que no podemos ser, nosotros que solo podemos vivir solo por el pecado,
Nosotros que siempre estábamos viviendo en el pecado, nosotros hemos sido lavados del pecado y hemos obtenido esto. Ya habéis sido lavados. No que seréis lavados, sino ya habéis sido lavados, ¿eh? Por lo tanto, esta palabra, nos podemos aferrar mucho a esta palabra, porque es una gran verdad. Y esto es verdad, esta palabra es verdad. Esta palabra nunca cambia. La palabra de Dios está viva. Y es atlética, más aguda que cualquier espada. La palabra de Dios también tiene el poder de la creación para crear el universo y todas las cosas. La palabra de Dios también tiene el poder de salvar a los pecadores y llevarlos al cielo. Yo, por hablar, se creará un universo. Yo, con mi palabra, yo. Que se creen el espacio y todas las cosas, pero no. Pero con la palabra de Dios sí. Que haya luz. Dios creó el universo con la palabra. Y la palabra de Dios tiene un poder diferente al nuestro. Ustedes vayan delante a la tumba de Lázaro y vayan diciendo todo el rato, Lázaro, sal. Y gritando, ¿no? Y, Lázaro, ¿por qué no sales? Gritando, ¿no sabes mi corazón? Pero no sale. Pero Jesús, con solo una palabra, una palabra y suave, Lázaro, sal. Y Lázaro salió, que olía, ¿no? La palabra de Dios es la palabra de la vida, su poder es grande. Y esta palabra es igual. La palabra de Dios, que hemos sido lavados, santificados y justificados en nombre del Señor Jesús. Y eso es una gran verdad. El pueblo de Israel, cuando estaban bajo la ley, estaban atrapados en la ley y no podían hacer nada. Y era duro, pesado y difícil para ellos. Pero el camino para salir de la ley se explica en Romanos capítulo 7. Vamos a buscar un momento. Romanos capítulo 7. Y como relación de esposo y esposa, el apóstol Pablo explica esto desde el versículo 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Jesucristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cinco y 6 vamos a leer juntos. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, como estamos libres de la ley, como está escrito en el versículo 4, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, ¿no? Esta ley es santa, es justa. Por lo tanto, este poder de la ley es tan grande
que no puede escapar. No muere este ley, este marido. Por lo tanto, no puede salir de esta ley, no puede salir de este esposo. Y solo hay un camino, un remedio de que tiene que morir. Si no, tiene que morir. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Desde el versículo 19. Gálatas capítulo 2. Desde el 19 hasta el 20. Vamos a leer juntos. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Como el esposo es tan fuerte, entonces como no se muere, entonces me muero yo. Pero entonces si muero yo solo así, sin más, ¿qué va a pasar? ¿Pero quién murió por mí? Jesús. Que Jesús murió es mi muerte también. Si vemos en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nos todos, luego todos murieron. Entonces yo morí. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es una nueva vida. Después de recibir la salvación, tu vida ha cambiado. Pero una persona que dice que ha recibido la salvación, pero su vida no ha cambiado, entonces es difícil saber si esta persona ha recibido la salvación o no, pero Dios sí lo sabrá. Ha recibido la salvación, pero su carne, como es tan poderosa, puede ser por ello, o no ha recibido la salvación, pero dice que ha recibido. Eso solo lo sabe Dios, nosotros como personas no sabemos, pero yo he muerto bajo la ley y ahora no vivo yo, por lo tanto, que cambia su vida, ¿no? Y ahora ya no vive más por él, sino que finalmente su vida cambia. Un hijo ha hecho cosas muy malas. Entonces el padre, ¿cuándo mi hijo se va a convertir en una persona? ¿Cuándo va a madurar mi hijo? Y en su casa solo se preocupa, solo hay problemas. Pero este hijo tuvo un accidente y murió. Pero el corazón. Por lo tanto, no podía vivir más. Y el padre dijo, vale. Ahora, que mi hijo, voy a darle a mi hijo mi corazón para que pudiese vivir correctamente en la vida. Entonces el padre le dio este corazón a su hijo, ese trasplante, ¿no? Y el padre antes de morir, y le escribió una carta. Su hijo tuvo un trasplante de corazón exitoso y ahora está vivo. Entonces, se le dice, ¿no?
Ahora tú vives porque tu Padre te ha dado el corazón. Entonces lee esto. Y este hijo, derramando toda su lágrima. Mi Padre ha amado mi cuerpo más que todas las cosas siempre que me regañaba. Y yo que creía que mi Padre me odiaba. Siempre diciendo, madre mía, este hijo. Ahora no voy a vivir como vivía antiguamente, sino voy a vivir como mi Padre me ha dicho en la carta. Voy a vivir correctamente mi vida. Ese gran amor que mi Padre me ha dado, voy a vivir por ello. Y ahora con un nuevo corazón, una nueva persona. Y Jesucristo hizo lo mismo con nosotros. Por lo tanto, el nombre de Cristo, Jesús, el significado es salvación, que es el que me ha salvado del pecado. Y otro nombre de Jesús es Emmanuel. Dios está con nosotros, God with us. Ahora el Señor está dentro de mí, Jesús está dentro de mí a través del Espíritu Santo y vive conmigo, es el que me lleva a cabo, para llevar a cabo esta nueva vida. El Señor está conmigo. Y eso es vivir bajo la gracia. Y ahora el Señor, que las leyes que aparecen son 613 leyes, pero finalmente hay un erudito ha contado 1052 cosas que Cristo nos pide que hagamos. Pero no, sino que tiene que estar dispuesto a cambiar voluntariamente. La idea de voluntariamente para vivir por Cristo. Y eso es estar bajo la gracia. Eso es estar bajo la ley de Cristo. Es estar bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la palabra. Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Del versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5 al 8. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 y 8 vamos a leer juntos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si no morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cristo está dentro de mí. Ahora que Cristo vive en mí, sino que Cristo se convierte en mi Señor y tengo que vivir mi día según la guía del Señor. ¿Cómo me guíe? ¿No es así? Esa es nueva vida. Por lo tanto, un fariseo cegado, primero tienes que limpiar el interior, entonces el exterior también se limpiará. Dentro hay cosas sucias y eso se retira. Y ahora el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Y cómo se limpia el interior? Este interior hay que limpiarlo con un detergente. ¿Cómo va a limpiarlo con un detergente?
¿Mm? Los fariseos y los escribas no sabían limpiar el interior. Limpiar el interior es lo mismo que nacer de nuevo de los pecadores a la justicia, lo cual ni Nicodemo sabía. Cuando Jesús conoció a Nicodemo, si un hombre no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo eh, era un verdadero fariseo y creía en Dios, pero no puedes ir al cielo. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Tu interior no está limpio. Nacer de nuevo significa que un pecador nace de nuevo con un hombre justo. Eso está escrito mucho en el Antiguo Testamento. En Ezequiel dice que te daré mi Dios para que mantengas mi ejemplo, que te doy un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Está escrito en Ezequiel también. En Nicodemo no lo sabía también. Entonces Jesús, y tú como maestro israelí no lo sabía, entonces no lo sabía, pero nosotros ahora lo sabemos. Y debe ser la fe para limpiar el corazón. También creo que el miércoles pasado lo buscamos, pero vamos a buscarlo otra vez de nuevo. Hechos capítulo 15, versículo 8 y 9. Hechos capítulo 15, 8 y 9. Vamos a leer juntos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Con qué? Con la fe. Limpia nuestros corazones. Por lo tanto, si vemos en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si vemos en 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si vemos en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A través del Espíritu Santo, ese amor está dentro de nosotros, el amor de Dios. Y esto no es algo normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gracia que Dios nos da? La gracia más prevalecedora, en primer lugar, la gracia más grande es que la gracia de salvarnos, ¿no? Si vemos en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se manifiesta. Danos la salvación, es la gracia de Dios. Y eso se recibe por medio de la fe. Si vemos en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es gracia. Nosotros no podemos recibir la salvación por las obras de la ley, pero solo podemos ser salvos creyendo en la gracia. ¿No es así? Mi justicia no es de las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y esa fe es la justicia de Dios, como dice la palabra. Entonces, nosotros vivimos bajo la gracia. Esto es vivir bajo la ley de Cristo, lo que significa vivir una vida en fe. Por lo que antiguamente el pecado era el que me controlaba, pero ahora el pecado no puede controlarnos. Vamos a buscar un momento Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer juntos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Esta es la ley de Cristo. Está bajo la ley de Cristo. Entonces, ahora el pecado ya no puede enseñorearte, ¿no? Versículo 7. Capítulo 7, perdón.
capítulo 7, 5, vamos a leer juntos, versículo 5. Vamos a leer juntos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones de la carne pecaminosas que eran bajo por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esto es gracia. Por lo tanto, el apóstol Pablo, después de recibir la salvación, predicando el Evangelio, todas las cosas que hizo, todo eso fue hecho por gracia de Dios. Lo ha hecho todo por gracia de Dios. No es porque él no quería hacer y fue forzado, sino que fue todo por gracia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Por lo tanto, el Señor nos ha introducido dentro de nosotros el Espíritu Santo. Vamos a buscar un momento, 2 Corintios 1, versículo 22. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha dado de arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, dentro de nuestro corazón está el Espíritu Santo. Todo este cuerpo, la carne, sigue según la potestad de la carne, ¿no? Si yo digo, levanta mi mano derecha, levanta, y si no, por lo tanto, este cuerpo se mueve según el corazón. Pero hay que recibir también el Espíritu Santo. Con el corazón tiene codicia, pero en la conciencia, que es el Espíritu, dice, no, eso no es tuyo, no te lo lleves. Recibe la enseñanza del Espíritu. Y este Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Está escrito en 1 Corintios 6, 17. Y ahora el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se ha convertido en uno y está dentro de mí y está unido. Y es mi maestro. Todo mi control lo hace este Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que quiere hacer el Espíritu Santo, ¿qué es? Justo antes de su ascensión, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando recibiréis el Espíritu Santo, lo primero que quiere hacer, lo que más quiere hacer, es testificar la obra que hizo Jesucristo. Por lo tanto, el amor de Cristo me obliga. Me está instando a que me guíe, ¿no? Por lo tanto, el apóstol Pablo vivió una vida dirigida por ese amor. En 1 Corintios 15, pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dentro de mí, el Espíritu Santo que me guía, que me insta a guiarme, que dé mi cuerpo, mi corazón, mis pensamientos. El Espíritu Santo me guía hacia una vida maravillosa. Así es como vivió Pablo, ¿no? Una vida espléndida. Jesús le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y este nuevo mandamiento era amor. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el nuevo mandamiento.
Es ley de Dios, amaros. Y esto, en el Antiguo Testamento, aparece con 1052. En el Nuevo Testamento, la palabra amar aparece 1052 veces, ¿no? Por lo tanto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis que a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Eso significa que no has recibido la salvación. Lo que dice, ¿no? Examináis a vosotros mismos si estáis en la fe. Si yo no sé que Jesucristo está dentro de mí, entonces esa persona no es persona de Cristo. Por lo tanto, probaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Por eso dice así la palabra, 2 Corintios 13:5. Estáis bajo la ley de Cristo, bajo esa gracia. La persona, así, tiene que ir cumpliendo este amor, que es el reclamo de la ley, como hizo Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿cómo nos amamos? ¿Cómo amamos? Ama a Dios, amar a Jesús, amar a la iglesia, amar a los hermanos y hermanas. Y también tengo que amar a mí mismo también. ¿Por qué? Tengo que amarme a mí mismo. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis parientes. Y ahí más allá de la práctica de ese amor, tengo que transmitir el amor de cristiano a todos los prójimos que yo no conozco, a todas las personas que están en el mundo. Eso es estar bajo la ley de Cristo. Eso es una persona que está bajo la ley de Cristo. Pero esto se hace a través de la gracia. ¿A dónde me lleva Cristo en mí? Por lo tanto, a los 4 elementos de la fe, ¿no? La palabra de vida, vida de oración, vida de compañerismo, vida de evangelismo, vida de servicio y vida de ofrenda. El Señor me lleva. No lo hago por obligación, sino que tiene que salir naturalmente, tiene que ser voluntario, porque esto hace agradable al Señor y esto es forma de devolver esa gloria al Señor. Por lo tanto, nos guía. Por lo tanto, pero si perdemos contra la carne, no podemos. Por lo tanto, vamos a buscar Romanos capítulo 8 un momento. Romanos capítulo 8. Versículo 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Vamos a leer juntos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús nos dice ahora a nosotros que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Por lo tanto, como dice, ¿no? Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmaremos la ley. La ley es amor. Los que son salvos por este amor están firmemente establecidos porque ahora están bajo la gracia y bajo la ley de Cristo. Tiene que, como dice Romanos capítulo 13, ¿no? Versículo 8. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13,
Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo tanto, hay que amar a los demás. No obligado, sino que dentro de mí, como está el Espíritu Santo, si yo lo hago, esta ley se lleva a cabo. Entonces, y viviendo conforme esta palabra se dio cuenta, y la ley se cambió todo. Por ejemplo, no mire la televisión el domingo. Imagínense que hay una ley así. Y eso lo recita todo el tiempo. Los domingos no voy a mirar la tele. Entonces quieren verlo más, ¿no? Pero ahora cuando viene en la iglesia los domingos, escuchar la palabra, trabajar en cada departamento y luego llega tarde a casa y mira hacia atrás y no ha visto la tele. Entonces, la ley se ha llevado a cabo, ¿no? Si vamos por el camino que el Señor nos insta, finalmente la ley se completa. El amor no hace mal a su prójimo. Por lo tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Cumplimiento de la ley. Lo que pide la ley. Jesús hace el amor, que es la demanda de la ley. Y Dios lo hace para que la demanda de la ley, el amor, puede cumplirse en nosotros. ¿Por qué? Emmanuel, que nuestro Señor está en mí. Vivir por la ley de Cristo está instándome en mí. Vamos a buscar otra vez a 1 Corintios capítulo 9, que hemos leído por primera vez aquí. Desde el 21 hasta el 22. Vamos a leer juntos y acabamos, ¿vale? Desde el 21 al 22, vamos a leer juntos. A los que estén sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Por lo tanto, al final, hay que estar bajo la ley para que el amor se lleve a cabo en mí. En otras palabras, salvar a otra persona es porque nosotros la amamos. El amor es el mayor amor. Entonces, hay que salvar a personas. Y todo esto está relacionado. Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres lleno de gracia y misericordia, te lo agradecemos. Nosotros hemos comprendido ese gran amor de Jesucristo y ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos lleva bajo la ley de Cristo, y nos enseña y nos instruye. Y que podamos llevar a cabo esta demanda de la ley, Señor, te lo agradecemos hasta el momento de tu venida, este nuevo mandamiento, como dice la palabra, amaros unos a otros. Te pedimos, Señor, de que esta palabra se lleve a cabo en nuestros corazones. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.